Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Y continuamos en Café Sin Rosca. Tenemos ya con nosotros a nuestro invitado Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, con quien vamos a conversar, refiriéndome un poco a lo que acaba de editorializar nuestro director César Armando Bermeo. Yo podría definir esta entrevista, podríamos haberlo puesto de título, un comentario que encontré aquí de nuestro amigo, Cuatro Gatos, dice: mientras nos matan, Lasso sigue de paseo. Podría ser ese el titular que podamos ponerle a esta entrevista. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte nuevamente por aquí. Y vamos a lo que nos ocupa. El presidente de la República sigue en sus viajes y no sabemos para qué sirven los viajes del presidente de la República. Bienvenido, Fernando. Muy buenos días a todos y todas. Mil gracias, Guillermo, mil gracias a Hoja de Ruta por la gentil invitación. Este último viaje del presidente Lasso realmente ha sido una muestra más de un turismo de Estado. Pues sin contenido, totalmente vacío, por el gusto de viajar, sin tener conciencia de la realidad nacional, ni de lo que es la política exterior, ni de los intereses del Ecuador. Realmente, en lo que tú citaste hace un momento, es verdad, el país se desangra, no hay gobierno, pues el país marcha a la deriva, y el presidente de paseo. Así es, y eso es lo que estábamos conversando también extra micrófonos, que posiblemente es el presidente que más ha viajado, si hacemos una relación de viajes al año, digamos, porque no hay mes que no tenga un viaje el presidente de la República. Y de todos esos viajes habrá que algún rato hacer un balance. ¿Qué nos ha quedado? ¿Cuál ha sido el beneficio para el país? Pero de este último viaje en especial, nosotros vimos un viaje absolutamente improvisado y ahí quisiera consultarte, ¿cómo se debe, la Cancillería en este caso debe preparar el viaje de un presidente de la República? Mira, lo primero, yo sí creo que el presidente Lasso debe ser uno de los mandatarios que más ha viajado. En apenas 2 años, pues ha habido pues una cadena continua de desplazamientos al exterior. Pero lo más curioso, lo más triste y lo más vergonzoso es que en cada una de esas oportunidades siempre ha habido errores, siempre ha habido meteduras de pata, siempre ha habido realmente un divorcio en los intereses nacionales, ha habido un divorcio de falta de conocimiento, un divorcio con la realidad del país, un divorcio con el motivo de las reuniones a las que se asiste. Es decir, refleja justamente aquello que tú topaste al final, que no hay planificación, que no hay trabajo de la Cancillería, que hay una Cancillería ausente, que no gravita para nada en la definición y ejecución de la política exterior. Empecemos desde el primer viaje que hizo el presidente Lasso, todavía presidente electo, cuando fue a Colombia, una metedura de pata pues terrible, cuando habló de que el ataque en la Angostura pues prácticamente estaba justificado, es decir, una cosa con un tema totalmente contrario a la soberanía nacional, a la dignidad del Ecuador, y que en su momento fue condenado por la OEA, por el Grupo de Río, por el Parlamento Europeo, por la comunidad internacional en su conjunto. Sin embargo, el presidente electo del Ecuador, en su primera visita a Colombia, manifestó una barbaridad de esta naturaleza, y así tenemos una cadena. Bien con un gobierno que estaba también saliendo, el de Colombia. Además, pero sobre todo, es inaceptable que un jefe de Estado ecuatoriano pues pueda justificar una agresión a nuestro país, como fue el ataque en Angostura. Y así tenemos una serie de errores. Me acuerdo, fue a la cumbre de CELAC a finales del año 2021, y realmente no sabía dónde estaba, no sabía qué es CELAC. CELAC es un foro de diálogo y concertación política, no es un foro comercial, y fue a hablar de TLCs. Luego, me acuerdo, hizo una visita al Cono Sur y propuso a uno de los países un TLC bilateral.
cuando pues hay un acuerdo de complementación económica entre la Comunidad Andina y el Mercosur, que se profundiza. Los países del Mercosur no tienen acuerdos individuales, porque tienen justamente un arancel externo común que hace que tengan que negociar en conjunto. Es decir, una serie de errores en cada viaje. Y en este último, pues un error de fondo repetido constantemente en los últimos 6 años, el tema de la visa Schengen. Francamente, justificar un viaje con ese tema cuando el gobierno agoniza en un mar de desprestigio aquí es realmente imposible. Cuando el gobierno realmente no existe, cuando se siente un vacío en el país, cuando el país se desangra, cuando el país realmente vive una crisis terrible en todo sentido, es inaceptable, ¿no? Ya, pero ahí alguien podría decir, bueno, al final por lo menos vamos a tener la visa Schengen para los ecuatorianos que queremos viajar. Pero claramente se puede demostrar, inclusive, de que él no fue a hablar pues con las personas indicadas, porque la visa Schengen no se resuelven en las instancias en donde él estuvo dialogando. Así es, realmente por eso te digo, es la reiteración de una mentira, una reiteración de procedimientos equivocados, la reiteración de generar falsas expectativas y de engañar. El tema de la visa Schengen, creo que lo tratamos ya en un programa anterior, hace varios meses, ¿no es cierto? Tiene un procedimiento regulado por el derecho comunitario, ¿no es cierto? Tiene que ser tratado en las instancias propias de la Unión Europea. No es con España que se trata el tema, ¿no? Y peor aún, en España, que estaba a una semana de elecciones. ¿Con quién se entrevistó en España? Con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues con algo parecido a la prefectura en nuestras provincias. Es decir, totalmente fuera de lugar. Y lo más curioso, ¿no es cierto?, es que en esa entrevista, por ejemplo, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que pertenece al partido de extrema derecha, Vox, cercano, pues desde luego a las ideas del presidente Lasso, no se mencionan los migrantes ecuatorianos, cuando el partido Vox tiene una posición xenófoba, racista, pues contraria a los derechos humanos de los migrantes. Es decir, algo tenemos que decir nosotros cuando estamos en España sobre los cientos de miles de ecuatorianos que viven ahí, trabajan en España, aportan a la sociedad española y desde luego patrióticamente han aportado a la economía del país. Pero esos son los intereses ecuatorianos que se deben defender. No pues ir a tener un diálogo insulso, un diálogo sin contenido. Es realmente penosa la gestión externa del presidente Lasso y realmente penosa la ausencia de la Cancillería. Porque una Cancillería, como bien decías tú, prepara los viajes. Es decir, el presidente tiene que ser pues debidamente informado de los temas. Debe haber reflexiones de fondo antes de cualquier viaje. Yo he sido autoridad en la Cancillería pues en varias oportunidades y siempre se ha preparado a fondo los viajes, primero internamente, primero en la instancia máxima de la Cancillería y luego el canciller acompañado del subsecretario respectivo va donde el presidente de la República y hay sesiones de trabajo, pues se explica, se debate, se contraponen ideas, se afinan estrategias, se afinan los pros y los contras, se hace una reflexión profunda, siempre de acuerdo con el interés nacional, siempre basados en los principios que orientan y definen nuestra política exterior. Y en ese viaje se vio algo que a mí me pareció extraño, yo creo que a mucha gente también, de que el presidente se reúna en el lobby de un hotel. ¿Eso se estila dentro de las relaciones internacionales? Bueno, no es la práctica más usual, pero puede ocurrir, pero no a nivel de jefes de Estado, no. Los jefes de Estado pues tienen otro tipo de planificación, otro tipo de códigos, otro tipo de normas, desde lo protocolario hasta lo sustantivo, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, te digo, es realmente pues fuera de lugar que a una reunión con la representante permanente de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, que no es interlocutora pues del jefe del Estado ecuatoriano, ella es interlocutora del embajador del Ecuador en las Naciones Unidas y con mucha suerte pues del vicecanciller o del canciller nuestro, pero no del jefe del Estado. Además, las Naciones Unidas está conformada por 193 estados soberanos, ¿no es cierto?,
¿Cómo así se entrevista solamente con uno? Si quería entrevistarse con grupos representativos, debiera haberlo hecho con el grupo de los 77 y China, más del secretario general y autoridades de las Naciones Unidas. Pero más ridículo todavía que eso, más impropio, es que una reunión de esa naturaleza, de ese nivel, asista acompañado de su señora, el presidente. Yo no he visto nunca. Es la Bueno, verdad. pero digamos, ahí se puede decir, y como haciendo de abogado del diablo, que otros jefes de Estado también van acompañados de sus esposas, pero no necesariamente ellas tienen que estar dentro de una reunión ya de trabajo propiamente dicha, sino que le acompañan, cierto es, porque a la final tienen todo el derecho de hacerlo. Yo creo que la acompañan cuando se trata de visitas oficiales, Ya. bilaterales. Si, por ejemplo, una visita oficial del presidente del Ecuador a Colombia, es muy oportuno, muy usual que vaya acompañado de su señora. Y su señora tiene un programa especial aparte que prepara el Su Estado, propia agenda, digamos. su propia agenda que prepara el Estado anfitrión, ¿no es cierto? Según pues las competencias, según los intereses que haya, según pues las modalidades acostumbradas en ese país. Pero una reunión de trabajo dentro de una cumbre no cabe, a una reunión en las Naciones Unidas no cabe. O sea, hay momentos y momentos, ¿no es cierto? Pero eso puede ser inclusive, puede tomarse como un irrespeto a la misma señora, pues porque ¿qué tiene que ella estar haciendo ahí? Es como sacrificarle en vano. Y yo creo que en esos viajes serán de mutuo acuerdo entre los cónyuges. Bueno, ahí si no nos metemos. Pero digamos ya en síntesis, en el balance general, ¿qué nos trae estos viajes del presidente? Eso es algo que tenemos que preguntar, hacernos la pregunta y alguien debería en algún momento dado responder. Lastimosamente aquí los grandes medios de comunicación, la prensa, la gran prensa, televisión, la prensa escrita, las grandes emisoras, han sido cómplices de estos 6 años de Moreno y Lasso. Nunca ha habido una crítica reflexiva, una crítica frontal, una crítica informada sobre todos los errores cometidos en política exterior y en tantas otras materias, pero concretamente en política exterior estos viajes pues son totalmente improductivos, muchos de ellos como este último ya totalmente fuera de lugar y realmente mal planificados, peor ejecutados y no hacen más que representar lo que dije alguna vez, un turismo de Estado. Si se revisa lo que dijo el presidente en la cumbre de Bruselas, tú encuentras un discurso con errores muy Hasta puntuales, de concepto, de fechas, de ideas, y la ausencia de criterios esenciales para el Ecuador, como digo, vuelvo a repetir, el tema de los ecuatorianos en el exterior. Es un tema que no puede ser minimizado o invisibilizado por un jefe de Estado que visite Europa, cuando tenemos pues, en Europa más de 1 millón de ecuatorianos. Es decir, no puede ser eso omitido. El enfoque que tiene el gobierno del Ecuador en muchos temas ha sido totalmente perjudicial y sobre todo contrario a nuestra tradición jurídica, a nuestra visión de estos temas. Por ejemplo, la migración, nosotros la hemos enfocado por mandato de la Constitución y tradicionalmente el Ecuador con un enfoque de derechos humanos, ¿no es cierto? Analizando el fenómeno migratorio como lo que es, y no con un enfoque desde el punto de vista de la seguridad, que es el punto de vista de los países desarrollados, aquellos que ponen barreras a la migración, ¿no es cierto? Aquellos que hablan de migración ilegal, cuando eso no hay seres humanos ilegales, pues, y sobre todo aquellos que buscan identificar muy nocivamente, muy perjudicialmente a la migración con el crimen transnacional. No, la migración se origina en la pobreza, se origina en la falta de oportunidades, en la inseguridad, en la situación crítica del país. Hoy vivimos una ola migratoria tan parecida a la del 99-2000 y tenemos realmente un Estado pues indolente, incapaz, un gobierno que prácticamente no existe. Sí, así es. Y lo que preocupa es de que al parecer está el presidente de la República, digo, porque creo que es voluntad propia de él, no necesariamente de una política de Estado, pero ya está pensando en otro viaje. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Yo también he escuchado que hay la posibilidad de que haga un viaje adicional. Alguien me decía que en septiembre el presidente tendría planificado viajar a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, lo cual es totalmente fuera de lugar. Un jefe de Estado que termina, y en las condiciones en que termina Guillermo Lasso, pues no debe ir a la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Cuando estaría a días, o tal vez, ojalá, ya tengamos presidente electa para septiembre. Yo creo que así va a ser. Y me decían también que tal vez la posibilidad de visitar a países árabes. Realmente yo no encuentro otro calificativo que el de turismo de Estado, un viaje de esa naturaleza a días de entregar la Claro, presidencia. y a países árabes, ahí sí yo tampoco lo entendería mucho, porque la geopolítica mundial está cambiando tan dinámicamente que ahora los países árabes como que están tomando distancias de Estados Unidos. Entonces, ahí sí no entiendo qué es lo que quiere ir a hacer por allá. Realmente buscarán alguna excusa que van a promover inversión, cualquiera de los lugares comunes que han hablado todos estos años. Pero lo esencial aquí, lo que se debe comprender claramente, es que un presidente que termina su mandato no está ya en condiciones ni de efectuar viajes ni de hacer política internacional activa. La política internacional no es otra cosa que el reflejo de la política interna. Y si la política interna es el desastre que vemos, si tenemos un presidente que tuvo que llamar a la muerte cruzada para evitar ser destituido por la Asamblea, que ocurre lo que ocurre diariamente, que estamos en campaña electoral, que probablemente el 20 de agosto, ojalá así sea, vuelvo a repetir, tengamos presidenta electa, pues no cabe ya pues un desplazamiento al exterior. Ya, ¿cuál es el mensaje que puede llevar alguien que termina su mandato y en qué condiciones? ¿Qué puede gestionar? ¿Qué puede negociar? ¿Qué representa? Eso me preocupa muchísimo y creo que a otras personas también, de que el gobierno demuestra gobernar como que si recién estuviera empezando el gobierno, o sea, nos da la sensación de que no quiere dejar el poder el presidente Guillermo Lasso. Y eso es realmente preocupante. Esperemos que no sea así. Y bueno, finalmente, ¿qué se espera de la comunidad internacional que entiendo está muy preocupada y viendo con atención, digamos, lo que está sucediendo en el Ecuador, especialmente en esta época preelectoral? Ah, no, electoral ya, Electoral, estamos ya. en campaña. La comunidad internacional tiene una mirada muy aguda y muy profunda en lo que ocurre en el Ecuador. Está pendiente de lo que pasa en nuestro país, un país que tiene una importancia muy relevante en la región, en estos momentos de la región adicionalmente. Y sobre todo, los países de la comunidad internacional están vigilantes del Estado de Derecho, están vigilantes que se cumpla el proceso electoral con transparencia, con legitimidad y que los resultados que reflejarán la voluntad del pueblo ecuatoriano tienen que ser respetados, tienen que ser avalados y tienen que concretarse. Realmente la voluntad del pueblo ecuatoriano es sagrada. Esa voluntad del pueblo ecuatoriano es la que tiene que ser respetada y tiene que reflejarse en los resultados de agosto. Bien, Fernando, muchas gracias por asistir a Hoja de Ruta. Como siempre, la casa abierta se dice. Tu mensaje final a la audiencia, por favor. Yo creo que tenemos el 20 de agosto la oportunidad única de enmendar este desgobierno de 6 años que hemos vivido. Los 4 del Morenato y los 2 desastrosos de Guillermo Lasso. Viene, como dice el eslogan, el resurgir de la patria. Vamos a recuperar el Ecuador, vamos a recuperar empleo, trabajo, seguridad. Y en política exterior vamos a recuperar una política exterior de soberanía, de dignidad, de integración, de compromiso con los derechos humanos, de defensa y protección de los ecuatorianos en el exterior, de una diplomacia ciudadana comprometida con las causas del sur, al cual pertenece el Ecuador. Y vamos, sin duda alguna, a recuperar el país. Bien, muchas gracias a la audiencia y continuamos en nuestro Café sin Rosca y ya viene las noticias de comunidad con Adrián, nuestro compañero que está listo ya para las noticias de la comunidad. Muchas gracias.